Descubriendo el secreto de la serpiente emplumada. Escrito por Armando Torres. Año 2010. Tula, Hidalgo. De la parte número 2. Hoy presentamos la humildad del rey. Poco después de llegar entre ellos, doña Silvia me llamó la atención por el hecho de que mi cabello estaba demasiado largo y que ya requería de una buena rasurada. Se ofreció para cortarme el pelo. La miré con un aire de desconfianza, pero con una cara de seriedad me explicó que era ella quien hacía la mayoría de los cortes a los compañeros. Yo tenía un gran cariño por mi cabellera. De hecho, eso era un importante factor de identidad para mí. De modo que para asegurarme, le volví a preguntar si ella estaba segura de saber cómo hacer el trabajo. Con un tono de autosuficiencia, repuso que era una experta peluquera. Entonces, aunque con cierta aprensión, le permití que me cortara el pelo. Durante la rasurada, sentí un tijeretazo y vi cómo caía al suelo una gran cantidad de cabellos. Doña Silvia soltó un grito y me dijo que había cometido una inconcebible torpeza. Corrí por un espejo y me recordé que no había ninguno en la casa. Con desespero fui a mirarme en el retrovisor de la vieja camioneta descompuesta, que hacía a la vez de un gallinero improvisado. Al ver mi reflejo, me percaté que ella había cortado un enorme mechón, dejando literalmente al descubierto el cuero cabelludo en la parte más visible del cráneo. Eso me molestó muchísimo, pero no me quedó más remedio que permitir que siguiera pelándome, hasta que me dejó totalmente calvo. Para mí, andar por ahí pelón era como andar desnudo. Al principio me sentí muy mal y antinatural conmigo mismo. Pero, después, la lección hizo efecto y pude ver la banalidad de confiar el bienestar interno a la apariencia física. Por lo general, las historias que nos contaban tenían el propósito de que nosotros aprendiéramos cómo tratar las enfermedades. Pero a veces nos relataban leyendas del folclore local que siempre tenían alguna moraleja sobre el camino del guerrero y la vida en general. Esa noche, ella nos contó la historia sobre la pirámide que hay arriba del cerro y que es bien visible desde el pueblo. Explicó que la gente de antaño la había construido para honrar a un rey que gobernó aquellas tierras en tiempos pasados. En aquellos tiempos el gobierno estaba en manos de videntes y sabios que servían de faros para el pueblo. No es como hoy día, que cualquier sinvergüenza agarra el poder, pero de eso platicaremos algún otro día. Adoptando el tradicional tono que usan los contadores de historias, nos dijo: cuentan que en otros tiempos hubo una joven virgen que era tan hermosa por adentro como por fuera. Tenía los cabellos negros, lisos y muy largos. Sus ojos eran oscuros y brillantes. Su presencia tenía la fragancia de la primavera. Los pajaritos le cantaban en coro, y a su paso las flores se abrían y exhalaban sus perfumes. Vivía en una de esas cañadas de aquella dirección. Al decir eso, señaló hacia la ventana que daba al sur. Se llamaba Chimali. Sucedió que en una ocasión la hermosa joven fue a buscar agua en el río que no estaba a mucha distancia del pueblo. Pero ella tomó un atajo por en medio de las arboledas y ahí se encontró con el espíritu del bosque.
el espíritu, elogiando su belleza y dulce mirada, le regaló una piedrita de obsidiana, diciendo que le traería buena suerte. Luego el espíritu desapareció y ella siguió su camino. Después de llenar su cántaro con la cristalina agua, emprendió el camino de regreso a su casa. Ella había guardado el guijarro que le regaló el ente del bosque en la boca bajo su lengua. Y sucedió que en un momento de descuido, ella se tragó la piedrita. Con el tiempo, ella se percató que aquella era una piedrita encantada y que la había embarazado. Los sabios que gobernaban en ese pueblo vieron el aura de Chimali y comprendieron que ella decía la verdad y que su embarazo era el producto del espíritu. Tomaron el asunto como una señal. En su debido tiempo, ella dio a luz a un hijo varón que llegó a ser el rey de su pueblo. Teposteco fue su nombre, y fue un rey tan sabio que su fama trascendió las fronteras y venía gente de todas partes para oír sus palabras. Cuentan que en una ocasión el gran rey fue invitado a un banquete en la corte real de Tenochtitlán, que se ubicaba en donde hoy es la actual Ciudad de México. Llegó vestido como de costumbre, con su taparrabo y sus humildes sandalias de cuero. Sucedió que no le permitieron entrar. Entonces él regresó a su casa y se vistió con finas ropas, joyas, oro y plumas preciosas, y volvió a la fiesta. En esta ocasión sí le permitieron entrar y lo sentaron junto a los nobles. De pronto, todos los presentes se espantaron cuando durante la comida el rey teposteco empezó a embarrar los alimentos en sus ropas y adornos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, les respondió que él no había sido invitado al banquete, sino que sus ropas y sus joyas. Los demás se quedaron muy avergonzados. La lección de esta historia es que debemos ver más allá de las apariencias, no como este pelón de acá. Al decir eso, me señaló que solo se importa con el aspecto superficial. El hombre moderno ha abandonado la sensatez a favor de la vanidad. Se ha vuelto un títere de la moda. Se comporta como un payaso, sin el más mínimo sentido del ridículo. Aquí es donde se ve claramente cómo la gente sigue la propaganda ciegamente, sin nunca cuestionar nada, y de esa forma son manipulados sin misericordia por fuerzas ocultas. El precio por recalcar cualquier aspecto del ego es quedarse preso en el detalle elegido. La falta de conciencia lleva a las masas a comportarse de forma mecánica, estereotipada, frente a la cual uno ya no sabe si reír o llorar. Disfrutando de las leyendas de los antepasados. Así emitimos juntos energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Miércoles 3 de agosto del año 2022. Siendo las 20 horas con 6 minutos de la tarde-noche. Aquí todavía hay sol. Tarde nublada de verano. Hasta otra leyenda, caminantes.
volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto